Ya. Bien, entonces recalcando, los principales reguladores, aquí como se los puse, principalmente va a ser la alta concentración de potasio y angiotensina 2. Estos me van a aumentar de forma brusca lo que es la aldosterona. Pero aquí también puse la ACTH. Es muy importante, pero no es la más, no, perdón, es importante que esté, pero no es el que me motiva al aumento en la secreción de aldosterona. Los principales son el potasio y la angiotensina 2. ¿Ya? Ahora, eh, eso, eso en cuanto a la regulación de la secreción de la aldosterona. Principalmente esos dos. A ver, ahora sí. Bien, continuando entonces, funciones de los glucocorticoides. Ahora sí vamos a ir a lo que es más bonito en el sentido de que actúa en diferentes lugares, o sea, bueno, en diferentes, por ejemplo, en los hidratos de carbono, en los lípidos y en las proteínas. Bien, entonces vamos a ver su acción en los hidratos de carbono, en las proteínas y en los lípidos. Bien, ahora sí. En los hidratos de carbono, ¿qué es lo que me va a hacer? En este caso, cortisol, ¿ya? Obviamente, estamos hablando ya de cortisol. El cortisol me va a aumentar la gluconeogenia. ¿Alguien sabe qué es la gluconeogenia? Es la formación de glucosa a través de otros compuestos no glúcidos. Exactamente. Como pueden ser proteína, ácido graso, eso, ¿ya? Me va a aumentar la glucosa en el hígado. Ahora, quedémonos con esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero, va a hacer que la glucosa en los tejidos no ingrese. Un ejemplo importante es en el músculo. En el músculo principalmente evita que la glucosa ingrese, ¿ya? Por ejemplo, en los músculos encontramos una proteína transportadora que es el GLUT4. Básicamente, entonces el cortisol me va a suprimir esta proteína para que no se utilice la glucosa en los tejidos. Entonces, si no entra la glucosa en los tejidos, ¿qué va a hacer? ¿Se acumula en el plasma o no? Sí, Se va a acumular en el plasma, ¿ya? Y por ende, va a haber una hiperglicemia. Entonces, estamos hablando de una hormona hiperglicemiante o diabetógena, pongámosle, ¿ya? Entonces, ¿actúa como antagonista de la insulina o no? sí, Actúa como antagonista, como si estuviéramos hablando del glucógeno, ¿no? Básicamente de lo mismo, ¿ya? Entonces, me evita que los tejidos extrahepáticos, como en el músculo principalmente, utilicen la glucosa, ¿ya? Así como también moviliza los ácidos grasos. O sea, básicamente me inhibe la utilización tanto de glucosa, a ver, tanto de glucosa como de ácidos grasos, así como también de aminoácidos. En pocas palabras, me evita que estos ingresen a los tejidos, ¿ya? Va a haber una acumulación, obviamente, de estos en la sangre. Ahora, volviendo a la glucosa, si hay una acumulación de glucosa, me va a producir una diabetes suprarrenal, ¿ya? En la cual me va a aumentar la glucosa, por ejemplo, ya que sabemos que es de 70 a 100, puede llegar hasta, me aumenta un 50%, sería 150, ¿no? El valor de glucosa, en la cual me va a producir la diabetes suprarrenal, ¿ya? Es, básicamente me inhibe la utilización de estos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su acción? Perdón, a ver, ya. Ahora sí, entonces aumenta la gluconeogenia en el hígado, perdón.
Todo esto que le dije, aminoácidos, ácidos grasos, están acumulados en sangre. Estos van a ir al hígado y posteriormente se va a dar la gluconeogenia. ¿Qué era la gluconeogenia? Formación de nueva glucosa a través de proteínas o aminoácidos o ácidos grasos. Exactamente. Básicamente eso, no todo se va componiendo, porque me está evitando que todo esto sea utilizado por los tejidos. Y obviamente ya esto va a pasar al hígado y va a formar glucosa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace el cortisol? Pues básicamente, ¿qué es lo que hace el cortisol en los hepatocitos? Básicamente va a activar eh, las enzimas que convierten, por ejemplo, los aminoácidos en glucosa y los ácidos grasos también en glucosa. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer el cortisol en los hepatocitos. ¿Ya? Ahora, ahora vamos a lo que es su acción. Perdón. Ahora sí, vamos a ir a la acción en las proteínas, que ya lo mencionamos. Moviliza los aminoácidos y hacen que se concentren en la sangre para pasar al hígado y a través de enzimas que activa el cortisol, poder convertirlas en glucosa. ¿Ya? Ahora, en los lípidos, básicamente en los lípidos me va a producir eh, proteólisis. Proteólisis es una reacción anabólica o catabólica. Catabólica. Una acción catabólica. ¿Ya? Entonces, constantemente se va a estar degradando tejido adiposo en ácidos grasos. Y como le dije, no hay ingreso del ácido graso a los tejidos extrahepáticos. ¿Ya? Básicamente el cortisol en las proteínas y en los lípidos me va a producir reacciones catabólicas. Y peor, como le dije, no va a permitir la entrada de ácidos grasos y aminoácidos. Eso. Y en el caso de los lípidos, si hay un aumento de cortisol, me va a producir ese famoso, bueno, es parecido al síndrome de Cushing, donde se ve ¿cómo se llama esa espalda de búfalo? Y otra, cuando se encuentra una cara cuadrada, la mejilla en media luna, que es similar al síndrome de Cushing prácticamente. ¿Ya? Eso, eso en cuanto a los lípidos. En realidad es sencillo, simplemente me va a producir reacciones catabólicas en las proteínas y en los lípidos, así como también en los hidratos de carbono. Con eso se van a acordar. Me produce reacciones catabólicas en cada una de estas. Además, inhibe el ingreso de los aminoácidos, ácidos grasos a los tejidos extrahepáticos. ¿Por qué? Porque estos se van a acumular en sangre y van a irse al hígado para de ahí formar glucosa. Ahora, tenemos los efectos antiinflamatorios. Como sabrán, el efecto antiinflamatorio, pues bueno, va a ser muy importante. Por ejemplo, en una persona que tiene una infección, no se le da corticoide. Pues, ¿por qué? Porque el corticoide va a actuar, va a suprimir lo que es el sistema inmune, ¿ya? Básicamente es por eso. Esto lo puede hacer antes de que se dé la migración de los leucocitos o también al final. ¿Y cómo? Aumentando, claro, aumentando la velocidad de cicatrización. Ahora vamos a ver detalladamente los aspectos en cuanto a los efectos antiinflamatorios. Primero tenemos, estabiliza las membranas lisosómicas. Básicamente con esto se refiere a que va a evitar la granulación de estos monocitos. ¿Ya? Y después aquí dice, reduce la permeabilidad de los capilares, es decir, que va a evitar que se extravase, ¿no? de la sangre al tejido intersticial y después pase a la región inflamada.
disminuye la migración de los leucocitos y la fagocitosis de las células dañadas. Inhibe el sistema inmunitario y reduce la multiplicación de los linfocitos. Es básicamente lo mismo que les estoy diciendo. Y esto es relevante, sí, puede ser, lo que es el hecho de que reduce la liberación de interleuquina 1, que es una citoquina importante en el sistema termorregulador. Entonces, si me va a reducir la interleuquina 1, me va a producir fiebre. No, perdón, dice, reduce la liberación de interleuquina 1 y por ende la fiebre. Eso, va a reducir la fiebre, perdón, estoy confundiendo. Ahora dice, acelera la cicatrización. Esto en caso de que actúe en la parte final de la inflamación. ¿Ya? Ahora, la regulación de la secreción del cortisol. Va a ser lo mismo, como le dije, en todas las hormonas del principio, que se va a dar por retroalimentación negativa. Ahora, ¿quién me dice qué es la retroalimentación negativa? Le dije que, bueno, en todas las hormonas vamos a ver eso. ¿Qué es la retroalimentación negativa? Bien se acuerda. La retroalimentación negativa no es más que una respuesta negativa hacia el cambio, ¿ya? Por ejemplo, si se encuentra cortisol, si se encuentra el cortisol elevado, el hipotálamo, o bueno, el hipotálamo por así decirlo, va a detectar ese aumento excesivo del cortisol, o sea que no se va a encontrar en sus parámetros normales, y por ende va a tender a regular o a inhibir la liberación de ¿qué? De corticoliberina. O también tiene otro nombre. ¿Alguien se acuerda el otro nombre de la corticoliberina? Hormona estimuladora de corticotropina. La corticoliberina. ¿Y esta dónde se segrega? ¿Alguien se acuerda? ¿En el hipotálamo o en la adenohipófisis? Corticoliberina o CRF. Esta se va a segregar en el hipotálamo. Entonces, el aumento del cortisol básicamente me va a inhibir la secreción de corticoliberina. Y la corticoliberina, ¿qué es lo que me va a estimular? La liberación de la corticotropina o la ACTH. Va en cadena, ¿no? O sea, si me inhibe la corticoliberina, obviamente ya me va a evitar que se libere la corticotropina o ACTH. Y se va a procurar mantener la cantidad adecuada de cortisol en sangre. Bueno, en este esquema está al revés, en realidad. Esta es la de la hipófisis. Aquí está la gluconeogénesis o gluconeogenia que vimos. Movilización, aquí está movilización de proteínas, de grasa y la estabilización del lisosoma, que vendría a ser el hecho de que vendría a ser, digamos, que evita granularización, perdón, del monocito o de los leucocitos. Entonces, eso. Aquí hay una parte más específica de esto, de la corticoliberina y corticotropina. Aquí está. ¿Ya? Esto como último. Aquí está. Tenemos el hipotálamo. ¿Qué me segregaba el hipotálamo? ¿Corticotropina o corticoliberina? Corticoliberina. Corticoliberina. ¿Ya? La corticoliberina, hablando anatómicamente, es estimulada en esta región, en el núcleo paraventricular. Obviamente esto va a estar asociado a las otras áreas, ¿no? Al sistema límbico, pero de esta región o de este núcleo paraventricular es principalmente donde se va a secretar la corticoliberina.
Esta va a pasar al sistema porta primario, que va a ser aquí el plexo capilar principal. Aquí va a venir la corticolibrina y me va a estimular a la adenohipófisis para que libere ¿qué? Corticotropina o ACTH. Y básicamente eso vendría a ser la regulación del cortisol, principalmente por eso. A ver, no tengo nada. Es corto. En realidad el cortisol parece difícil, pero es un tema sencillo de entender. Si lo leen detalladamente, van a ver que lo van a entender rápido. Es como que se puede sintetizar. Por eso no lo hice largo también. ¿Ya? Eh, bueno,